análisis de esta carta, que es la carta que se dirige a la iglesia en Pérgamo. La semana pasada empezamos el recorrido de la historia de la iglesia, analizando acerca de esas dos primeras cartas que aparecen iniciando el libro de Apocalipsis, que es la carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Éfeso, y posteriormente el Señor enviando un segundo escrito, una segunda carta a otra iglesia local, la iglesia de Esmirna. Les decía que estos 7 escritos o estas 7 cartas que encontramos tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis es un pequeño gran resumen acerca de la historia de la iglesia, lo que ha sido la vida de la historia de la iglesia aquí sobre la tierra. Y generalmente lo que se hace es lo que estuvimos haciendo la semana anterior, que es ir trazando las diferentes épocas, precisamente a partir del punto en el cual la iglesia fue acreditada como la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, y me refiero al momento que nos relata el libro de los Hechos en el capítulo 2, ese evento que muchos llaman la venida del Espíritu Santo, pero en realidad lo que ocurre ahí es que el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia. Por una simple y sencilla razón hago esta afirmación, porque el Espíritu Santo siempre ha estado presente en el mundo. Y lo que ocurre ahí es que la iglesia es embestida por ese poder y la presencia especial del Espíritu Santo, y eso ocurre aproximadamente en el año 33, de nuestra era. Y veíamos que esa carta que Dios dirige, que el Señor Jesucristo dirige a la iglesia en Éfeso, es una carta que abarca un periodo aproximado del año 33 al año número 64. La característica que vemos de esta iglesia mucho tiene que ver con el significado de la palabra Éfeso. Y la palabra Éfeso, les decía, significa deseo ardiente. Todas las iglesias, hermanos, hasta el día de hoy, todas las iglesias tenemos un rasgo distintivo. Así como las personas nos distinguimos por nuestra manera de expresar, de vestir, las iglesias también. Las congregaciones somos como personas y tenemos nuestro rasgo distintivo. La iglesia de Éfeso era una iglesia ferviente, una iglesia que sirvió de una manera comprometida, con amor, con pasión, con visión al Señor. Pero el Señor les señala algo, que después de algún tiempo la iglesia empezó a tener deficiencias. Y el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pareciera no ser nada, pero en realidad lo es todo, porque el amor es el motor que nos impulsa a llevar a cabo todas las cosas que hacemos. A lo mejor ni nos ponemos a detener en ello, pero cuando usted en casa, mis hermanas, están preparando los alimentos, o están lavando la ropa, o están limpiando la casa, ¿por qué lo están haciendo? Lo están haciendo por amor. Para quien presta sus servicios para una empresa y va a trabajar y sabe que va a obtener una remuneración por ello, ¿por qué lo está haciendo? Lo está haciendo por amor a quienes dependen de esos recursos. Y la iglesia conforme había pasado el tiempo, se había enfriado en cuanto a esto. Luego aparece la carta que el Señor envía a la iglesia de Esmirna, y yo les decía que la palabra Esmirna significa amarga, y describe bien esos más de 200 años, porque se hace un trazo del año número 64 hasta el año número 313, en que abarca el periodo de la historia de la iglesia durante la etapa de esta carta a Esmirna. Fue un periodo donde el Señor dice que serían probados en tribulación por 10 días. Y bueno, 10 días si hablamos de días naturales,
pues que pudieran parecer mucho o pudieran parecer poco. Y de hecho en el Antiguo Testamento hay alguien que le dieron a escoger qué tipo de juicio quería para él. Y él dijo, bueno, pues ahí es mejor dame esa opción de unos 3 días, y en 3 días le fue como en feria. Así que 10 días, hermanos, pudiera parecer poco, pero no son días naturales. Específicamente se refiere a una historia de un poco más de 2 siglos, donde no es que haya habido solamente 10 emperadores, hubo más, pero 10 emperadores romanos, fueron los que de una manera más cruel oprimieron la vida de la iglesia. Y por eso el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahora estamos por analizar, al menos hoy la intención es analizar 2, pero si analizamos una está bien, es la tercera carta, y dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y viene una descripción acerca de nuestro Señor Jesucristo, una descripción que se desprende del capítulo 1, y dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y algo interesante en cuanto a esto, hermanos, es que en el tiempo en el cual se está relatando acerca de la iglesia en Pérgamo, y al analizar la ciudad, el entorno, y analizar la manera en la cual la ciudad de Pérgamo se gobernaba. Hermanos, en la ciudad de Pérgamo, en aquel tiempo, solamente había 2 tipos de gobernantes, o 2 tipos de magistrados, por llamarlo de alguna manera. Y cada uno de ellos era mayor o menor importante, y solamente lo distinguía una cosa: lo distinguía aquel que tenía la espada o aquel que no tenía la espada. Y el que tenía la espada era un gobernante, era un magistrado, pues de una mayor envergadura, de una mayor jerarquía que el que no tenía la espada. Y justamente el Señor Jesucristo dice aquí, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pero cuando no leemos la historia, pues decimos, bueno, pues es que el Señor habla, y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice esto, y uno lo liga ahí. Y no es que esté mal, está bien. Pero cuando uno empieza a escarbar un poco más en la historia, uno empieza a encontrar ciertas coincidencias, porque ¿cuál es el método preferido del Señor para enseñarle a su iglesia? Y Dios siempre nos va a enseñar, hermanos, a partir de cosas que conocemos. Siempre a partir de las cosas más sencillas y de las cosas que conocemos, Dios nos va a enseñar. Dice el versículo número 13, yo conozco tus obras. Y eso es algo, hermanos, que no debe jamás olvidarnos. Jamás se nos debe olvidar esto, que el Señor es el que realmente nos conoce. El Señor realmente sabe en qué condición espiritual nosotros nos encontramos, y hablo en su conjunto, hablo como iglesia. Ahora, antes de continuar, la palabra Pérgamo tiene 2 significados, y me es importante decírselos justo ahora antes que se me olvide, para que podamos comprender la historia, lo que abarca y lo que encierra precisamente esta carta. La palabra Pérgamo significa al menos 2 cosas. La primera, significa alta cerradura. Y lo que quiero que se imaginen a la hora de estar pensando en esa frase, alta cerradura, la figura que quiero que se proyecte en su mente es la de un candado. La de un candado. Alta cerradura. Les estoy dando la definición literal de la palabra Pérgamo, pero lo que quiero que se genere en su mente es la de un candado. Y la segunda posible definición de la palabra Pérgamo es compromiso matrimonial. Compromiso matrimonial. Y hermanos, aquí es importante que nosotros también podamos trazar la época que abarca esta carta. Esta carta abarca desde el año número 313 hasta el año número 606. Si ustedes se dan cuenta, también en cuanto al periodo de tiempo,
se alarga un poco más que la carta anterior. Repito, abarca del año número 313 al año número 606. Ahora, lo que dice el texto es: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y finalmente el verso 17 lo voy a tocar al final. ¿Por qué lo voy a tocar al final? No porque sea el último verso, las últimas palabras que se le dirigen a esta iglesia, sino porque ahí aparece algo de una piedrecita blanca, que de una vez por todas le ruego al Señor que se despeje toda duda, porque nunca falta el fascinador en las iglesias, y nunca falta tampoco el que se deja fascinar diciendo: mi piedrecita blanca, ¿y cuál será mi nombre ahí escrito? Lo vamos a ver al final. Es lo más sencillo de lo que se puedan imaginar. Aquí, hermanos, básicamente, ¿qué es lo que ocurre con la historia? Porque lo que quiero hacer es tratar de hacerlo a la inversa, para que podamos comprender el texto bíblico. En el año 313, 312, por ahí aproximadamente, aparece en la historia un hombre llamado Constantino. Y seguramente muchos han escuchado hablar de él o han leído algo de su historia. Pero Constantino, hermanos, aparece en una supuesta visión, y este hombre se convierte al cristianismo de la noche a la mañana. Y no es porque esto no sea posible, ¿verdad? Un momento uno no es hijo de Dios, y en un instante la gracia de Dios se derrama y Dios te hace salvo y te da por herencia la vida eterna. Pero este hombre, hermanos, y ahí es donde nosotros debemos de considerar la historia de la iglesia, y lo que quiero ejemplificar es que la historia de la iglesia nace en Jerusalén, y hay una gran persecución, como nos relata el libro de los Hechos. Y la historia de la iglesia, hermanos, podemos trazarla de manera lineal y podemos abarcar los primeros 40 años de la historia de la iglesia, que fue lo que vimos, o lo que abarca la carta que el Señor envía a la iglesia en Éfeso. Y después de ese tiempo ahí empieza el periodo del año 64 al año 313, y ese periodo es un periodo de gran persecución, donde la iglesia del Señor fue oprimida. Pero lo que quiero ejemplificar con esto es que esta misma iglesia, esta misma línea doctrinal de fe y de práctica, es la misma hasta el año 313. Los sobrevivientes de toda aquella gran persecución, obviamente sobreviven, están vivos, y aparece en escena este hombre Constantino. Constantino lo que hace es engañar a la iglesia, y él, hermano, lo que hace es una aparente conversión al Señor. Y él lo que hace es, para esto los cristianos sobrevivientes estaban escondidos en las cuevas, en las cavernas, y bueno, él toma el poder, él es el emperador, pero él solamente tiene el poder gubernamental, el poder político. Entonces, ¿qué mejor manera de tener mayor control, mayor gobierno, mayor poder, que uniendo estas dos grandes fuerzas, la política y el gobierno, la política o el gobierno y la fe? Y esto es justamente, hermanos, lo que él hace.
Él dice, bueno, ¿saben qué? Todos los cristianos que creen los cristianos, les tengo buenas noticias. Y los cristianos están en sus cuevas, han sido perseguidos, han perdido familiares, está en riesgo su vida, ha sido puesta su fe. Están atemorizados, es normal. Y de repente aparece alguien en escena y dice, ¿saben qué? Me convertí al cristianismo. Salgan de sus cuevas. Salgan, ya nadie los va a perseguir. ¿Qué habrían dicho nuestros hermanos de aquel tiempo? Señor, gracias, porque por eso estábamos orando, ¿verdad? Así siempre decimos todos. Pero lo que no sabían es que ahí había un engaño. Y que ahí, hermanos, empezaba. Recuerden que Pérgamo tiene dos significados. Uno significa alta cerradura, tiene que ver con un candado. Pero el otro significado es el del compromiso matrimonial. Entonces lo que ocurrió ahí, hermanos, es que hubo una fusión que nunca debió haber ocurrido, ni debería ocurrir en ninguna parte, porque cada una de esas instituciones tiene su propia función. Y de alguna manera la figura de Constantino es el prototipo, permítanme usar esa expresión, es el prototipo de lo que hoy conocemos como el Papa. Ahora, lo que viene aquí, y voy a usar la base del micrófono, lo que viene aquí como una línea que empieza en Jerusalén, siendo una sola iglesia, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, llegamos al año 313 y aquí nace, entrecomillado, nace una nueva iglesia. Una nueva iglesia, pero de manera paralela sigue existiendo un pequeño remanente acá que de manera fiel se mantiene firme en su fe, en sus prácticas, en sus doctrinas, y a partir de ese momento empieza a coexistir la verdadera iglesia, o sea, sigue existiendo más bien la verdadera iglesia de Cristo, pero nace un nuevo sistema de falsas religiones o anticristianas. Y eso a veces nosotros lo ignoramos. Ahora, el otro significa, cuando leemos, teniendo esto en consideración, vean ustedes lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Y dónde moras? ¿Pero retienes qué? Retienes mi nombre. Lo está alabando a la iglesia de Pérgamo. Pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y aclara el Señor, donde mora Satanás. Antipas fue un mártir. Antipas fue un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y la historia dice, porque la Biblia no abarca en esos detalles, pero Antipas fue muerto dentro de un toro de bronce, al cual le prendieron fuego. Eso dice la historia. ¿Y por qué muere Antipas? Por la fe en Jesucristo. Por eso cuando muchas veces hablo acerca de la Biblia, de cómo nos ha llegado la Biblia, de cómo nos ha llegado el conocimiento de la gracia de Dios, y les he dicho que toda la historia ha sido escrita con sangre, no exagero. Porque aquí hay un ejemplo. Y en el libro de los Hechos hay muchos ejemplos. Quizás el más citado, el más conocido es el de Esteban, pero la historia de la iglesia ha sido escrita con sangre. Y dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y empieza el Señor a señalar algunas cosas. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam. Y si no conocemos la historia de Balaam, pues hay que dirigirse al libro de los Números. Ahí en el libro de los Números está la historia de Balaam. No lo hagan ahorita, por supuesto. Pero dice que enseñaba a Balac, fíjense, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel
¿Y cuál era ese tropiezo? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y a qué más? Y a cometer fornicación. Hermanos, la alteración de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la buena predicación no es un tema nuevo. Nos tenemos que remontar hasta el mismo huerto de Edén, estando en presencia Satanás de Eva. Lo he repetido una y otra vez. Y él no negó, Satanás nunca negó la existencia de Dios. No le dijo a Eva, oye, te han engañado, Dios no existe. Lo que sí hizo él fue decir, como que Dios lo ha dicho. Pues fíjate que lo que Dios te ha dicho no te lo ha dicho completo. Porque el día que y empieza la historia. Y empieza el fracaso del hombre. Y presta oídos. Y eso es exactamente lo que se ha venido replicando a lo largo de la historia. Y es lo que precisamente sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo en nuestros días. ¿Acaso no se han infiltrado y se siguen infiltrando herejías, prácticas malas dentro de la iglesia? Y sin embargo los cristianos las hemos recibido, las hemos adoptado con un gusto, con una alegría, que pensamos que todo viene de Dios, cuando en realidad la raíz de todo ello es contrario. Dice el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de ¿quién? Ahora, yo les dije que también Pérgamo significa, ¿qué cosa? Alta cerradura. Un cantar. ¿Qué es lo que sucede a partir de esa época? Se acaba, hermanos, con lo que se conoce como el sacerdocio del creyente. Porque el sacerdocio del creyente lo vemos desde las primeras páginas de la Biblia. Por todos lados vemos el tema del sacerdocio. Si nos vamos a las épocas más remotas, nos encontramos con Job, que fue contemporáneo de Abraham, y nos dice que Job todos los días ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos. ¿Y por qué Job ofrecía sacrificios? Por una sencilla razón, porque él sabía bien de que él era un sacerdote delante de Dios. ¿Por qué Noé, si nos vamos más atrás todavía, por qué Noé al bajar del arca erigió un altar y ofreció sacrificios? ¿Por qué? Porque él sabía que era un sacerdote. ¿Por qué Caín y Abel? Nos vamos más atrás todavía. ¿Por qué Caín y Abel? Cada quien corrió a ver qué le ofrendaba al Señor, y Caín llegó primero, porque sabía que era un sacerdote. Lo que cambia con el tiempo, y no quiero traerlos de aquí para allá, pero lo que cambia con el tiempo es que cuando Dios llama a su pueblo, Dios escoge a los hijos de Jacob diciendo, esta descendencia de Jacob va a ser mi pueblo y este pueblo se va a llamar Israel. Él elige a una tribu. Él elige a una tribu para que esa tribu sea la tribu sacerdotal. ¿Y es la tribu de quién, hermanos? De Leví. Pero al principio todos eran sacerdotes. Pero cuando nace la nación de Israel, Él nombra. Ahora, con la iglesia, todos, absolutamente todos, ¿saben qué somos? Sacerdotes. ¿Y qué tiene que ver con la historia? Que le pusieron una alta cerradura al sacerdocio. Y entonces
se hizo una división jerárquica entre los oficiales de la iglesia, entre la alta jerarquía eclesiástica y los laicos. Hasta el día de hoy en las iglesias evangélicas se habla de los laicos. ¿Y usted en qué instituto estudió? Como si un papel lo significara todo. He visto hombres con honores salir de grandes institutos teológicos que no le están sirviendo al Señor. Y como dice un hombre, no voy a mencionar su nombre, dice: ¿y de qué instituto viene? Pues del mismo instituto de Pedro, y del mismo instituto de Juan, y del mismo instituto de Pablo. ¿Y en qué instituto estudiaron? Del instituto del cual Dios los llamó para su servicio. Pero ahí se permitió que eso ocurriera. Y entonces les fue quitada la palabra de Dios de manos del pueblo. Y les dijeron: ustedes no pueden leer esto. No tienen la capacidad para comprender. Nosotros, los estudiados, nosotros les vamos a decir lo que esto enseña. Les ponen un candado. Y matan el sacerdocio del creyente. ¿Y por qué pasó esto? Les voy a dar solamente, como se dice vulgarmente, para muestra un botón. Dice el libro de los Hechos. Vamos a ver 2, 3 citas, pero el libro de los Hechos está llena de estas historias. Yo les recomiendo, lea el libro de los Hechos si quiere saber el impacto que tuvo el sacerdocio del creyente. Por ejemplo, en el capítulo 4, y quiero resumir, pero aquí hay gente presa a causa del Evangelio. En el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y nos vamos al versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, ¿cuál era el propósito? Vean: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. ¿Qué es ese nombre? ¿Quién es ese nombre? Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y vean el sacerdocio siendo ejercido. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Por qué qué? Fíjense, porque todos no dijeron: no, pues ya conocimos al Señor, pero mira, nos pueden matar, mira, nos van a echar a la cárcel, nos van a tener ahí en el seco, cadena perpetua. ¿Eso hicieron? No. Ya hasta me perdí dónde voy. 21. Dice, gracias, por causa del pueblo, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Capítulo
capítulo 4, pero ahora el verso 42. Dice, y todos los días, no los domingos en la mañana nada más. 5:42. Dije 4, ¿va? 5:42. Me emociona mucho acá arriba. 5:42 dice que todos los días. ¿En dónde? En el templo. Ah, qué religiosos eran esos hermanos, ¿va? Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? Eso es el sacerdocio en acción. Sigamos leyendo. Vino una persecución, capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, observen, esa palabra es clave, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y también, atención a la siguiente frase, salvo, ¿quiénes? ¿Y quiénes son los apóstoles? Son los oficiales de la iglesia. ¿Quiénes están siendo perseguidos? La congregación. Ellos, no los oficiales. Ahora, ¿qué pasa? Y hombres piadosos, acababa de haber un mártir, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y se acabó el evangelio. ¿No? ¿Qué dice el verso 4? Pero los que fueron esparcidos, ¿qué? Eso es sacerdocio, ¿no? Ese es un real sacerdocio puesto en acción. Y podemos seguir leyendo lo que gusten del capítulo 13, por ejemplo, el libro de los Hechos. Pero ese es el verdadero sacerdocio que la iglesia necesita hoy día. Dice el verso 46, dice el verso 44, capítulo 13 de Hechos, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Que todo Veracruz se reuniera en la macroplaza del Malecón. No para ver a los ángeles azules ni nada de eso, ¿verdad? Sino para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablando, ¿cómo? ¿Saben lo que significa de nuevo? Entonces Pablo y Bernabé hablando con valor, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero. Así lo indicó el Señor Jesucristo. Primero a las ovejas perdidas de Israel. La palabra de Dios, más puesto que la desechasteis y no os juzgasteis dignos de la vida, y no os juzgasteis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto. ¿Para qué? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y en qué consiste la gran comisión? Bueno, lo que se dice más bien en Hechos 1:8, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Jerusalén, Samaria, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Y saben ustedes qué significa la palabra testigo? Significa mártir, como Antipas, el que estamos viendo de la iglesia de Pérgamo, como Esteban, el que vimos en el capítulo 7. Eso es ser un testigo. Dice el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron
todos los que estaban ordenados para evidenciar. Espero que me hayan seguido en su pensamiento. Pero entonces el diablo en esta época previa dijo: tengo que acabar con esto. Tengo que acabar con el sacerdocio. Los voy a atacar. Y empezó a atacar de afuera hacia adentro. Y lejos de acabarse el sacerdocio y la predicación de la palabra del Señor, se expandió. Creció, creció, creció. Y entonces dijo: tengo que empezar a funcionar distinto. Me infiltro y desde adentro ataco. Y llega Constantino y dice: ahora soy uno de los suyos. Salgan, hermanos. Dios bendiga, gloria al Señor. Bendición. Palabrerías que nosotros usamos regularmente. Y no es que esté mal. Lo digo en el sentido de que nos acostumbramos a usar el lenguaje ni siquiera celestial, el eclesiástico. El de las buenas formas, ¿verdad?, que tenemos entre los hermanos, entre las iglesias. Muchas veces eso es basura, porque no está cimentado, no nace de algo bueno y no proviene de Dios. Y es donde se quita de las manos al verdadero creyente, porque solo el verdadero creyente puede ser un sacerdote en Cristo Jesús. Si usted es un verdadero creyente, usted es un sacerdote. Y usted tiene una doble tarea que hacer. Una: interceder delante de Dios por los hombres. Esa es la primera. No importa el orden en que la menciono, pero nuestro deber como sacerdotes neotestamentarios, como sacerdotes de Cristo, es interceder delante de Dios por los hombres. Pero nuestra segunda tarea también es, hermanos, representar a Dios delante de los hombres. ¿De qué manera el hombre va a conocer a Dios? Oyendo su mensaje, su palabra. Por eso Pablo, ahí en esa famosa carta, pasaje donde habla que de modo que si alguno está en Cristo, pero tenemos que seguir leyendo los demás versículos. Versos 18, 19, 20, 21, dice que somos embajadores. O sea, somos sacerdotes. Somos representantes de Cristo en este mundo. Hoy no existe Constantino. Pero ¿qué es lo que nos está arrebatando y nos ha arrebatado nuestro sacerdocio? Eso es lo que debe a nosotros, hermanos, inquietarnos. Por eso los invité a leer el libro de los Hechos, porque tan solo contiene 30 años de historia, ese pequeño libro de 28 capítulos, pero vemos una iglesia dinámica, creciendo, siendo asolada, perseguida, pero ellos no se detienen. Y la iglesia de nuestros días, no hablo de la iglesia berea. ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy? Los viejos bereanitas cantábamos aquel canto que la iglesia solamente se detiene para predicar. Ya mejor lo cantamos de nuestro repertorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Se acuerdan, mamá? Sí. Y los otros viejitos por ahí que andan, hermanos viejitos que andan por ahí, en esta iglesia, por supuesto. Pero vean ustedes el daño que ha hecho eso. Y hoy día, hermanos, en las iglesias evangélicas existe lo mismo. El siervo, el ungido, el no sé qué. Por favor, Dios de un manotazo lo va a bajar a todos esos de sus nubes por andarse dando aires de grandeza que no tienen. Si Dios te ha llamado, tienes que ser el más humilde.
Tienes que estar dispuesto a ser un instrumento verdadero en las manos de Dios y no utilizar al pueblo para que te sirva. Es distinto. Pero tiene un poder tan seductor, una capacidad del engaño, que por eso muchos hoy no son ovejas. Creen ser ovejas, pero no lo son. No conocen la Biblia, no conocen la historia. Como no las conocen, no las pueden comparar, no las pueden analizar. Como no cultivan su relación con Dios, no permiten que el Espíritu Santo sea el que les haga discernir qué es lo que está moviendo aquel hombre que está enseñando, predicando. ¿Cuál es la intencionalidad? Porque siempre hay una intencionalidad, siempre hay un motivo. Si con alguien tenemos que hacer un compromiso matrimonial, ¿saben con quién es? Con Dios. Y no con el mundo. Porque el mundo pasa, sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cuánto tiempo? Vamos a pausar en pie. Próxima semana vemos Tiatira. La hermana Rosalía no me puso atención en toda la predicación. 2 minutos. Gracias. No, es broma, es broma. Es que me dice la hermana, y la piedrecita blanca. Por eso, ya me arrepentí de haberle dicho que no me puso atención en lo demás. Pero es broma, usted lo sabe. Es tan simple que se van hasta reír. Y a lo mejor ni me lo crean, pero lean la historia. Porque he oído cada aberración. De verdad, he oído cada aberración. No sé desde cuándo usted tenga conocimiento que existen los juegos deportivos, lo que hoy conocemos como Juegos Olímpicos. Viene desde los tiempos bíblicos. Pablo habla de eso. Bueno. Después de que se terminaba la competencia, el mero ofrecía una fiesta. Y era una fiesta para los vencedores. Entonces se les entregaba en una piedrecita, se escribía, hagan de cuenta que era una invitación, era su pase para entrar a la fiesta, porque no podía entrar cualquiera, porque era para los vencedores. Lea la historia, si no me cree, lea la historia. ¿Qué hace? Bueno, a lo mismo que dije, creo que hoy al principio. Dios nos enseña a través de cosas que conocemos. ¿Cómo vamos a entrar nosotros con los vencedores? Y no es algo que yo me esté inventando, porque Romanos 8 nos enseña de que somos más que ¿qué? Vencedores. Yo tengo mi base. Yo estoy invitado a la fiesta porque soy un vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amén. Ya, vamos, ahora sí, pónganse en pie. Claro, así es. Bueno, vencedores, vamos a orar. No se me proyecte mucho. Todo es gracias a quién. A Dios, gracias al Señor. Muy bien, vamos a orar. Poderoso Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición, Señor, porque yo espero que lo mismo que yo estoy sintiendo sea el sentir, si no de todos, de la mayoría de los que estamos aquí. Que haya resultado en un verdadero gozo poder estar en tu casa, Señor. Hemos sido movidos por tu Santo Espíritu. Terminé hablando de los vencedores y claro que somos vencedores gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hoy se ha hecho patente para nosotros los que estamos aquí una vez más la victoria, Señor. Porque nos hemos sobrepuesto quién sabe cuántas cosas, al cansancio, a la enfermedad, a la tentación de ir a otro lugar, pero aquí estamos, Señor.
estamos en victoria delante de ti, Señor. Y gracias porque, aunque no hace mucho tiempo le dediqué suficiente tiempo para analizar cada uno de los aspectos de estas cartas, hoy no he querido desaprovechar nuevamente la oportunidad, ya que nos has traído este libro, Señor. Y la súplica sigue siendo la misma: ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y que tu Santo Espíritu, porque es el único que puede crear un convencimiento en nuestros corazones, que puede generar esa raíz que se llama convicción, para que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde, Padre. Que sea tu Santo Espíritu y no mis palabras las que se encarguen de hacer estas cosas en nuestras vidas. No tenemos más que decirte gracias, porque hasta aquí tú has sido fiel para con nosotros, Señor. ¿Y qué va a ocurrir más al rato, mañana, la próxima semana? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tú estarás ahí en todo momento, Señor. Gracias por la vida de esta iglesia. Gracias por la vida de cada uno de los que tú has dirigido sus pasos para que conformemos esta congregación. Tenemos tantas cosas que cambiar y tantas cosas que mejorar. Tenemos que sacar de mitos y prácticas no bíblicas, que necesitamos estar dispuestos, susceptibles, sensibles a lo que tú nos dices, Señor. Y si nuestras vidas están en medio de una zona de confort, pues seguramente algo harás tú, Señor. Porque si nuestra vida ha caído como creyentes en una pasividad, pues no es a lo que tú nos has llamado, sino a llevar una vida dinámica y no estar más que comprometido únicamente contigo, cumpliendo ese ministerio que todos tenemos, que es de ser sacerdotes, Señor. Despídenos en paz. Siempre antes de partir los domingos ponemos en tus manos nuestras vidas para los desafíos, las pruebas, para todo lo que tengamos que enfrentar en la semana, Señor. Porque solamente tú conoces lo que nos depara el futuro inmediato. Señor, ayúdanos y que nuestro corazón siempre esté bien dispuesto como Habacuc para alegrarnos en ti, para fortalecernos en ti, y que nada nos separe de tu gran amor, Señor. Así que, Padre, en tus manos ponemos toda necesidad de salud material, moral, pero también, Señor, las necesidades espirituales, Padre. Sigue fortaleciendo la vida de tu iglesia, sigue fortaleciendo tu obra en todo el mundo. Toma en tus manos, Señor, la vida de nuestros gobernantes. Toma en tus manos la vida de nuestro presidente. Toma en tus manos, Señor, no solamente de los gobernantes de esta nación, sino toma también en tus manos la vida de los gobernantes en todo el mundo, Padre. Toma en tus manos la vida de cada pastor y misionero que con su corazón, Señor, con un corazón bien dispuesto, lo único que buscan es darte a ti, solo a ti, la honra y la gloria, Señor. No oro por los que buscan su propio bienestar, no oro por los que buscan fama, dinero, poder. Lo único que oro por ellos es para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y se arrepientan, Padre. Pero ese grupo de ministros tuyos que te sirven, oro por ellos, Señor, para que aún en medio de la necesidad, de la presión que ejerce este mundo, de las pruebas y las dificultades, cada uno de ellos se pueda mantener fiel, Señor. Despídenos en paz, llévanos bajo la sombra poderosa de tu mano. Cada uno de nosotros tiene ya un plan para esta tarde, pero donde quiera que nosotros vayamos, ve con nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu siga hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras emociones, y que podamos ser verdaderos representantes tuyos y dignos representantes
tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos siga bendiciendo, hermanos, hemos concluido.